Salmo 107. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este salmo nos presenta 4 casos sobre la misericordia de Dios. Mira lo que dice el primer caso. Verso 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Se refiere a personas que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad y sin camino, sin un norte fijado, sin convicciones firmes acerca de su propia persona y del futuro para sus vidas. Dice además, sin hallar ciudad en donde vivir, es decir, sin tener un lugar donde establecerse, y más que un lugar físico, un conjunto de convicciones morales y proféticas en el sentido de hacia dónde va su vida y cuál será el fin de su existencia. ¿Habrá acaso una vida después de esta o no hay nada? ¿No? Gente perdida y caminando en la soledad sin un camino bien definido. Pero estas personas, el verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Qué hermoso es esto. La misericordia de Dios es algo grande, porque si estamos en esas condiciones de estar perdidos por el desierto, en la soledad, sin un camino claro que seguir, ¿no? Sin tener una ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, pues clamemos a Jehová en esta angustia que vivimos de desorientación, de estar perdidos, para que Él cumpla esta promesa preciosa del verso 6 que nos dice, y los libró de sus aflicciones. Además, los dirigió, verso 7, por camino derecho, para que viniesen a una ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Segundo caso, versos del 10 al 16, Salmo 107. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó
los cerrojos de hierro. Este segundo grupo, favorecido con la misericordia de Dios, estaba prisionero de un pecado crónico, viejo, antiguo, enraizado en lo más profundo de su corazón y de su alma. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados, prisioneros, en mazmorras de aflicción y de hierros, errores continuos y otra vez y una vez más. ¿Por qué pasa eso? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, por esa razón, Dios quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Dios, pues, quebranta a las personas que ama. La mano de Dios es pesada, es fuerte, es dolorosa, pero tiene siempre el propósito de la misericordia, inexplicable a veces, grande, profunda, más allá de nuestro entendimiento. Dios hace lo que hace por misericordia, por amor, para salvar, para rescatar, para liberar a los que moran, como dice este salmo, en sombra de muerte, en tinieblas, prisioneros en aflicción por sus errores, por haber sido rebeldes a las palabras de Jehová y haber aborrecido el consejo del Altísimo. Dios, pues, los quebranta. Pero, gloria a Dios por su misericordia, porque dice, luego que clamaron a Jehová, en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¡Qué belleza! Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Gloria a Dios. Solamente el poder de Dios te puede sacar de esa prisión en la que hoy vives por años, sufriendo, porque para eso no naciste, pero eres esclavo, estás viviendo en tinieblas, en sombra de muerte y prisionero en aflicción por tus errores continuos, repetitivos. Esto ha pasado porque has sido rebelde a las palabras de Jehová y en tiempo antiguo has sido tú una persona que ha aborrecido el consejo del Altísimo, que te puede haber llegado de 100 maneras diferentes, pero tú no has querido oír el consejo del Altísimo. Por eso Dios, porque es bueno Dios, te quebrantó con trabajo en tu corazón. Has caído y no hay quien te pueda ayudar. Pero la provisión de la misericordia eterna de Dios, grandísima, es que luego que clames a Jehová en esa angustia en la que estás, Él te va a librar de tu aflicción. Te va a sacar de las tinieblas y de la sombra de muerte y va a romper esas prisiones en las que estás. Alaba, por lo tanto, la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque ciertamente va a quebrantar las puertas de bronce de tu prisión de pecado y va a desmenuzar los cerrojos de hierro de tal manera de que abiertas las puertas a tu libertad gloriosa para alabar y bendecir y agradecer al Dios que te libera, tú puedas ser uno más de los herederos de la misericordia de Dios. Bendito sea su nombre. Amén.
El tercer grupo. Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Este tercer grupo, heredero de la misericordia de Dios, benditos de Dios, fueron afligidos los insensatos. Insensato es el necio, el torpe, el que no entiende, el que no tiene sabiduría. A causa, esto viene por esta razón, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Mala combinación. Insensato, no sabio, torpe, ignorante, incapaz de entender la voluntad y el consejo de Dios. Pues por esa razón muchos que caen en este grupo son afligidos a causa de el camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Porque la ignorancia y la torpeza allanan el camino a la maldad. El hombre sabio y prudente, por el contrario, entiende el peligro y huye de él, pero el torpe, el insensato, el necio, el ignorante, cae por esa maldad en la que camina en las trampas del destino. Su alma, dice, abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Se burlaron de todo consejo, se rieron de aquellos que, como este humilde siervo tuyo, siervo de Dios, que comparte su palabra para tu beneficio, pues ellos, estos necios, insensatos, ignorantes, aborrecieron todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Rechazaron toda la oferta del Altísimo, el consejo del Altísimo, y llegaron a ser tan miserables en su vida que estuvieron aún en las puertas de la muerte. Muy triste. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Qué lindo. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué hermoso. Cuando necesitamos algo de Dios, cuando clamamos a Dios con toda nuestra alma por estar a las puertas de la muerte, afligidos, en prisión, pobres y menesterosos, Dios nos da instrucciones en su palabra. Dios nos habla su consejo. Dice el Salmo 32:8, yo te mostraré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios, pues, envía su palabra y nos sana y nos libra de la ruina con su consejo. De tal manera que podemos alabar la misericordia de Jehová y sus maravillas para con nosotros, los hijos de los hombres. Ofrezcamos, nos dice el Salmo, sacrificios de alabanza y publiquemos sus obras con júbilo. ¿Por qué? Porque siendo yo torpe y necio, insensato y rebelde, y habiendo yo caído y habiendo yo rechazado todo el alimento
alimento espiritual que Dios me ha ofrecido a través de su palabra. Sin embargo, por haber clamado a Dios en esa angustia en la que estaba, Él me libra de esa aflicción en la que viví y envía su palabra para que yo pueda ser sano y libre de la ruina y pueda entonces, ahora, alabar la misericordia de Jehová y cantar y contar a todos los que pueda de sus maravillas y ofrecer sacrificios de alabanza y publicar sus obras con júbilo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. El cuarto grupo, Salmo 107, versos del 23 al 32. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y en sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Este cuarto grupo y último grupo es gente común. Dice, esto es una figura. El Salmo 107, verso 23 comienza diciendo: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Está hablando de todos nosotros que salimos cada mañana a trabajar. Nos pasamos la mitad de nuestra vida o más, 3/4 partes de nuestra vida, haciendo negocios, proveyendo para nuestra familia, viviendo una vida, ¿no?, de hacer cosas porque tenemos que trabajar. Pues estos, es decir, nosotros, hemos visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló Dios e hizo levantar un viento tempestuoso. Esto quiere decir que de un momento a otro la adversidad atacará nuestra vida, golpeará nuestra casa. Se encresparán las ondas del mar que suben hacia los cielos y luego descienden hacia los abismos, y nuestras almas se derriten con esta tribulación que no entendemos ni el origen ni el propósito. ¿Qué pasa? Tiemblan y titubean nuestras vidas, temblamos y titubeamos como ebrios, y toda nuestra ciencia es inútil en esos tiempos de adversidad. ¿Por qué pasa esto? Nos preguntamos, ¿por qué Dios? Y entonces clamamos a Jehová en esa angustia, y Él, en esa maravillosa misericordia que Él tiene, nos libra de nuestras aflicciones. Cambia esa tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego nos alegramos porque se apaciguaron. Y así Dios nos guía a ese puerto
que desea nuestra alma. Alabemos la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exaltemos en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos. Lo alabemos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gracias por tu misericordia. Amén. Salmo 107, versos del 33 al 43. El epílogo. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Y entenderá las misericordias de Jehová? Hasta aquí el Salmo, así termina. Qué tremendo, ¿verdad? Después de haber meditado en esta preciosa lectura, tenemos que alcanzar cierta sabiduría, ¿verdad? No en vano Dios nos va a dar esta preciosa apertura de su maravilloso corazón de misericordia eternas y profundas. No en vano. Tenemos que aprender que Dios, Él tiene la capacidad de convertir los ríos en desiertos, los manantiales en sequedales, pero también al revés, puede convertir el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Él puede establecer a los hambrientos, fundar ciudades en las cuales podamos vivir, sembrar campos, plantar viñas que rindan abundante fruto. Podemos recibir de Dios la bendición y multiplicarnos en gran manera y que nuestro ganado no disminuya. Ciertamente Dios nos puede bendecir así, pero el escenario, la vida que vivimos, nos muestra que estando en esa bendición también puede venir menoscabo. Podemos ser abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas. Puede esparcir menosprecio sobre los príncipes y hacerlos andar perdidos, vagabundos y sin camino, como consecuencia de su maldad. Dios puede levantar de la miseria también al pobre y hacer multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Dios puede hacer todas esas cosas buscando bendecir con la perspectiva de eternidad a los hijos de los hombres. Esto quiere decir
que no nos debería importar tanto las circunstancias actuales que vivimos, sea de adversidad o de bendición, sino que nuestros ojos y nuestra alma y nuestro corazón deberían alzarse en la perspectiva correcta de la bendición eterna de Dios, de la eternidad de Dios, del reino de Dios. Eso debería buscar nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente para llegar a ser sabios y poder entender los propósitos de Dios. Y de esa manera, los rectos, es decir, los que alcanzamos la sabiduría de Dios, podamos alegrarnos y que todos los malos cierren su boca. Finalmente, para poder levantar nuestra mano y ponernos de pie cuando Dios pregunte: ¿quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Y quién es el que entenderá las misericordias de Jehová? Que finalmente podamos responder: yo, Padre, con humildad, pero que podamos alcanzar la meta de nuestra vida, la cual es conocer y entender al único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel, el Padre celestial, al cual bendecimos y al cual agradecemos por su misericordia. Amén. Y Dios te bendiga a ti, que has llegado hasta el final de esta meditación. Dios te bendiga. Y Dios mediante, nos escucharemos en otra oportunidad.